que Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Ha llegado el momento de poder escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para hoy. Así que le invito a que, primero que todo, oremos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de poder escuchar tu palabra, lo que nos quieras enseñar. Te damos gracias porque es tu palabra, sabemos de que es viva, es eficaz, que Señor rompe hasta lo más íntimo que hay en nuestro corazón, lo deja al descubierto. Y te pedimos de que sea lo que sea que tú nos vayas a hablar, realmente pueda caer en buena tierra. Sabemos de que tu palabra es poderosa, pero somos nosotros los que muchas veces interrumpimos que caiga de buena manera. Por eso te pedimos de que limpies nuestro corazón, nuestra mente, que nos saques cualquier distracción que pueda haber y que solo podamos escuchar tu voz. Podamos aprender y no solo eso, sino también poner en práctica lo que tú nos vas a enseñar. Vivir tu palabra, Señor. Úsame conforme sea tu voluntad, que pueda sentir tu respaldo, Dios, y que solamente hable lo que tú quieras entregar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy está en Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si les ha pasado de que, yo creo que sí, mucho a todos nos ha pasado, de que cometemos un error, nos sentimos culpables, sentimos ese peso de la culpa, pero al pasar el tiempo volvemos a cometer el mismo error y cuando vuelve a pasar los días volvemos a cometer lo mismo. Puede ser algo que cometemos a diario, cada cierto tiempo, y cada vez se vuelve algo más normal y ese sentimiento de culpa que sentíamos al principio ya no es igual como lo sentimos una vez que cometemos una y otra vez ese mismo error. Y eso sucede porque a final de cuentas nunca hubo un real arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, llamaba a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado, Cristo ya estaba ahí presente y comenzaría su ministerio. Y nosotros comprendemos ahora también de que Cristo también ya está cerca para venir a buscarnos porque ya el tiempo se agota, ya sabemos de que la venida del Señor está cerca. Y el arrepentimiento, ¿qué realmente es? No es solamente sentir culpa, no es solamente sentir el peso de este cargo de conciencia, porque no es una palabra de sentimiento, sino es una palabra de acción. El arrepentimiento es algo que nos lleva a una acción. Cuando realmente nos arrepentimos suceden los siguientes pasos o debiese suceder lo siguiente. Primero es reconocer que hemos pecado, o sea, admitir lo que hemos hecho. Segundo, sentir ese peso. Si lo reconocemos pero no nos sentimos culpables, entonces algo está sucediendo ahí. Tercero, pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho o también pedir perdón a los demás si ese error hizo que le hiciéramos daño a otras personas. Debemos restituir ese daño que hemos causado si lo hemos causado a otras personas. Y lo último es no volver a hacernos y esforzarnos, obviamente con la ayuda de Dios, a no volver a cometer ese pecado. Resulta de que muchas veces llegamos hasta solo el segundo paso. Sabemos de que hemos cometido un error, nos sentimos culpables, pero no hacemos nada al respecto. No le pedimos perdón a Dios, o quizás sí le pedimos perdón a Dios y llegamos hasta ese paso, pero no hacemos nada por restituir ese daño, por reparar lo que hemos causado, el daño que hemos causado, y tampoco intentamos ni nos esforzamos por no volver a cometer ese mismo error. O lo intentamos quizás al principio con nuestras propias fuerzas, pero la verdad es que solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Entonces, cuando no suceden estas cosas, no hay un real arrepentimiento. Y hay un ejemplo en particular de un personaje en particular que es David, un hombre que se le llama
que es un hombre conforme al corazón de Dios. Su corazón es un corazón conforme al corazón de Dios. Y si vemos el historial de David, fue un hombre realmente que, al menos en la Biblia, se demuestran y se habla de un montón de errores que David cometió. Y errores que a la vista humana son fuertes, son grandes, son importantes y son feos también. Que obviamente eso a nosotros no nos deja exentos de cometer errores. Pero la cosa aquí es que uno pudiese decir, ¿cómo este hombre llega a ser, Dios llega a decirte que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios? Y es que no eran los errores lo que a él lo definía, sino era su real arrepentimiento. Él realmente quería agradar a Dios a pesar de cometer errores, pero cuando él los cometía había un real arrepentimiento. Cuando Dios lo confrontaba, por ejemplo, a través de un profeta, en él había ese real arrepentimiento del que estamos hablando. Y eso es lo que hacía diferente a David. Es cierto que nosotros vamos a cometer errores y muchas veces lo vamos a hacer. La palabra también nos dice de que incluso cometemos errores con el pensamiento, a veces sin darnos cuenta. Pero hay otros que los cometemos constantemente, dándonos cuenta, sabiendo de que eso está mal. Y si no hacemos nada por cambiarlo, es porque algo sucede en nuestro corazón. Por eso tenemos como ejemplo también a David, que a pesar de los errores que él cometía, su corazón sí podía llegar a ser un corazón conforme al de Dios, porque en él había arrepentimiento, porque en él había genuidad o había realmente un corazón contrito, un corazón que se humillaba ante Dios y que reconocía lo que había cometido y que trataba de no volver a hacerlo. Ahora, eh, Juan no les decía a las personas, eres un pecador, necesitas arrepentirte, estás cometiendo tal error, o al menos eso no se ve aquí en lo que leemos. Simplemente él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y este llamado al arrepentimiento no era que él los confrontaba y les decía, eres un pecador, sino que les decía que realmente había alguien que iba a venir, que necesitaban estar arrepentidos, que necesitaban creer en él para poder acercarse a su reino, para poder acercarse a él. Y una vez que la gente escuchaba, se acercaba a Juan, le confesaba, se arrepentía y él los bautizaba. Y es que cuando aceptamos a Dios, suceden estos cambios en nosotros. Cuando nosotros no cambiamos por nuestras propias fuerzas antes para poder llegar a Dios, sino que cuando llegamos a Dios ocurre este arrepentimiento. Como por ejemplo, si yo dijera que de mi comuna me voy a vivir a otra, de Renca me voy a vivir a Pudahuel, y yo no necesito decir voy a dejar a Renca para poder ir a vivir a Pudahuel. No, yo simplemente me voy a vivir a Pudahuel y automáticamente dejo Renca. Eso sucede cuando nos acercamos a Cristo, cuando lo hacemos con un total conocimiento, con una conciencia real, cuando lo hacemos realmente de corazón, cuando nos acercamos a Cristo, no decimos voy a dejar el mundo para acercarme a Cristo, sino automáticamente cuando nos acercamos a Él, dejamos el mundo. Pero eso sucede cuando ocurre una real conciencia en nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, en la versión Reina Valera 1960, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la versión NTV me gusta porque dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando ocurre esta conciencia, este tipo de conciencia de pecado, y viene el arrepentimiento a nosotros, es cuando realmente sucede un avivamiento a nosotros. Porque en nuestras vidas deseamos agradarle a Dios y ser como David, ser personas que realmente agraden el corazón de Dios, a pesar de los errores que hemos cometido. Pero para eso debemos ser conscientes en quién creemos, quién es Dios.
No es alguien que nosotros le podemos pedir perdón hoy día y porque no nos ve, nos vamos y vamos a seguir cometiendo el mismo error. Es alguien que está constantemente a nuestro lado. Pero cuando realmente conocemos quién es Dios y sabemos que Él es Dios, entonces hay arrepentimiento real en nuestros corazones. Yo les pregunto, ¿han sentido ha podido haber un real arrepentimiento en ustedes o en mí? Cuando he cometido algo, cuando hay algo que está constantemente en mí, que me está haciendo caer y pecar, ¿realmente nos arrepentimos de corazón de eso? ¿Nos esforzamos por cambiar eso, pero con la ayuda de Dios? ¿Saben cuál es el secreto que ya no será tan secreto? Y es que solamente podemos salir de esos errores conociendo a Dios. Cuando uno anda en la carne es porque alimenta la carne. Cuando uno anda en el Espíritu es porque alimenta el Espíritu. Y la forma en la que lo hacemos es conociendo a Dios, leyendo su palabra, orando, teniendo una constante comunión con Él. Yo le pregunto, ¿quiere que haya un real avivamiento en su vida de forma personal? Pues entonces conozca a Dios. Escudriñe su palabra, búsquelo realmente de corazón. Tenga una comunión íntima con Él. Allí realmente va a encontrar una plenitud, un real avivamiento, va a conocer quién es Dios. Pero si llevamos una vida pasiva, guiada por nuestra carne, pues entonces vamos a caer una y otra vez en el mismo error y no va a haber arrepentimiento en nosotros. No va a haber una real conciencia de lo que estamos cometiendo. Pero si reconocemos quién es Dios y anhelamos buscar más de Él y conocerlo más a Él, entonces cuando cometamos un error, vamos a ser conscientes de ellos, vamos a sentir el peso de la culpa, vamos a reconocer, le vamos a pedir perdón a Dios, vamos a pedir perdón al resto que hemos causado daño y además con su ayuda, con su Espíritu Santo, vamos a poder cambiar eso que tanto nos hace alejarnos de Él también. Así que les animo a que siga este gran secreto, y que no es tan secreto, sino que realmente podamos conocer más a Cristo y ver que tenemos necesidad de Él, que siempre, siempre va a ser necesario conocerlo más a Él, nunca sentirnos saciados y llenos con lo que hoy conocemos, sino querer más de Él, porque tenemos un vacío que solamente Él lo puede llenar. Y saben que nunca va a ser suficiente lo que conocemos hasta ahora. Siempre vamos a querer anhelar más de Dios. Por eso les invito a conocerlo más a Él, para que si hay algo que nos está alejando de Dios y que nos está haciendo caer en una y otra vez en el mismo error, pero no hay arrepentimiento, entonces con la palabra de Dios, con la comunión que tengamos con Él, pueda salir eso de nosotros. Y recordar de que Cristo está cerca, de que necesitamos conocerlo más a Él, porque Él está a puertas de llegar, Él está cerca de nosotros, Él está ya muy cerca para llegar aquí a buscarnos y que se cumpla lo que su palabra dice. Pero para eso nosotros debemos estar en comunión, entre una real comunión con Él. Así que Dios les bendiga, que Dios bendiga su palabra y que la podamos poner en práctica cada vez que la recordemos.